Muy buenas tardes a todos y todas. Empezamos la clase de hoy. Seguimos con el tema del pluralismo jurídico, ¿vale? La clase pasada, ¿qué hemos visto? Primero, como la conceptualización básica del pluralismo jurídico hecha por Vollmer, su concepto fundamental. Después, sus orígenes y esta clasificación que él hace a partir de los propios orígenes, colonial, no colonial, y después estas clasificaciones que hace de manera muy general para llegar al pluralismo jurídico emancipador y conservador. Em, las diferencias entre estos dos pluralismos jurídicos, que él lo que hace es hacer una conceptualización teórica, está basado, y eso se los dije en la última clase, desde el punto de vista de em, sus orígenes, sus, sus orígenes, a ver, lo voy a poner porque quiero que les quede constancia de esto con claridad. Orígenes, y aquí no me refiero al origen colonial o no colonial, sino ya el pluralismo jurídico en sí, justamente cuando se da, cómo se expresa, cómo se origina en un espacio-tiempo determinado. Y aquí tenemos una diferencia entre en el emancipador, que él le llama emancipador, que es un origen más bien histórico, ¿no? Y mientras en el conservador, vamos a ponerlo al revés para que se entienda bien, y en el conservador no le pone orígenes, él realmente no delimita los orígenes, no delimita el origen, ni mucho menos, sino lo que hace es hablar más bien de lo que implica este pluralismo jurídico conservador. En mi criterio vamos a decir que no tiene este trayecto histórico. No tiene el trayecto histórico del anterior, ¿no? Y cuando digo histórico me refiero a que tiene un peso en la historicidad de ese grupo. Acuérdense que el pluralismo jurídico como concepto es la existencia de múltiples sistemas normativos jurídicos en un mismo espacio-territorio, en un mismo espacio-tiempo, disculpe. Espacio-tiempo es un territorio en una temporalidad. En este sentido, evidentemente no es lo mismo hablar de prácticas jurídicas, porque estos sistemas normativos jurídicos son prácticas, de esas prácticas jurídicas que existan desde el punto de vista histórico, ¿no? Que hayan tenido una práctica histórica. Cuando hablamos histórico es que sea una comunidad que lleve tiempo teniendo estas prácticas, ¿no? Temporalidades. Una temporalidad centenaria, por lo menos, mínimamente, una cosa así. Igual, si no es histórico, por lo menos que sí tenga entonces un nivel de autorización. Y este es el punto importante acá. El punto no es tanto el origen como la forma en que se genera el derecho. Recuerden que siempre hemos dicho que el derecho tiene un ámbito de legitimidad, y eso tiene que ver con una autoridad y tiene que ver con el consenso. ¿Consenso de qué? De la comunidad junto a la autoridad. ¿Sí se entiende? Sí se entiende esto, ¿no? No es tan difícil entender esto. Entonces, por ejemplo, disculpe. Por ejemplo, un elemento muy importante es que nosotros, y este es el segundo punto, este sería el primero, sería orígenes. El primer punto sería orígenes. El segundo es como la forma en que se genera el derecho, en que se produce el derecho, se genera, se produce, para poner varios términos, se crea, de creación, y evidentemente en el emancipador es una forma democrática. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de democrática? Y en el conservador es una forma que no es democrática, sino impuesta. Impuesta.
¿Está bien? No democrática. Y por último, los fines. Y en los fines, en el emancipador, tenemos fines de muchos tipos, participativos. A ver, les voy a pedir de favor una cosa. Ustedes saben que yo dije que había que entrar a las 4:10 de la tarde. ¿Bien? He sido bastante benevolente, suave con esto, no les he dicho nada, pero no se puede entrar a las 4:21 de la tarde. Y no se puede, si tienen algún problema de internet y eso, por supuesto, no hay ningún problema, pero por favor, estoy explicando, entonces me están saliendo aquí las notificaciones y ruidos de que ustedes están queriendo entrar. Entonces no puedo hacer bien la clase. Me desconcentran, pues. Y ese es el problema. El problema no es que ustedes lleguen tarde. Si yo estoy explicando de una manera general y eso, yo no les digo nada, no. Pero ahora mismo me sacan incluso de la pantalla, porque salen sus notificaciones de que ustedes están pidiendo la entrada. Esas son las razones por las cuales se dice que a las 4:10 de la tarde hay que entrar. Eso es hasta que el día que a las 4:11 no los deje entrar. Hoy muchos entraban a las 4:11, 4:15, 4:16, ahorita a las 4:20. Bueno, volvemos. Los fines, y este es el tercer punto que es muy importante. ¿Cuál es el tema de los fines? Los fines tienen que ver justamente con que el emancipador tiene fines de qué? No solo de transformar la realidad. Emancipador que siempre quiere decir de transformar la realidad, sino em, de, eh, vamos a poner aquí también que se aplica el derecho. No solamente se genera, produce, crea, aplica el derecho, sino que estas normas, como son creadas de manera legítima, por ejemplo, de manera legítima por una comunidad frente con una autoridad, etcétera, etcétera, dentro de procesos históricos. Por ejemplo, es legítimo que en México existe este pluralismo, esa clasificación que nos dio Volmer de pluralismo jurídico estatal que había internamente, que la vimos, y el comunitario, esa clasificación. ¿Es legítimo que exista ese pluralismo jurídico estatal? Claro que es legítimo. Hay una discusión de 200 años en este país de cómo debe organizarse el sistema jurídico mexicano. Y es histórico, que podemos no estar de acuerdo todos en todo, que si el federalismo, que si cómo funciona, sí, está bien. Eso es así, que a lo mejor no estamos todos de acuerdo con todas las posiciones, por ejemplo, las funciones autónomas que tienen determinadas instituciones, como es el INE, el Instituto Nacional Electoral, o las propias universidades que tienen unas autonomías, pero las autonomías no pueden ser para ser corruptos. Eso yo estoy de acuerdo, y para mí esas autonomías tienen que tener cotos, ¿no? Acotación. Pero eso no quiere decir que uno esté en contra de la autonomía y de la propia creación de normativas jurídicas dentro de esas entidades. ¿Sí se entiende? Hay un proceso histórico de debate que ha habido, de diálogo, de interacciones, del derecho como campo de disputa, donde todo esto se ha ido generando. Por eso para mí es legítimo. Por eso yo digo, eso es legítimo. ¿Entienden? Aunque no estemos de acuerdo con todas las normas que se apliquen, por ejemplo, dentro del derecho mexicano. Estoy hablando del pluralismo jurídico estatal. Recuerden que hay una clasificación de pluralismo jurídico comunitario y otro de pluralismo jurídico estatal. El estatal. Ahora, del comunitario, cuando tú vas a una comunidad indígena, regularmente tiene orígenes históricos, tiene un desarrollo histórico de esa creación de esas prácticas, como que muchos en sociología, antropología le llaman usos y costumbres, y luego entonces tiene un desarrollo democrático. Que habrá gente que no está de acuerdo con algunas normas que allí se expresan, claro que sí. Incluso nosotros podemos no estar de acuerdo con algunas. Por ejemplo, en la clase de derechos humanos, que también vemos algunas cosas estuvimos viendo principios de igualdad y diversidad dentro de los derechos humanos, salió el caso de las niñas en los pueblos indígenas que en un momento determinado, en alguna comunidad, no en todas, son, se les llama vendidas, y al final pues, se debate, porque hay muchas personas de grupos indígenas que dicen, no es que las vendan, es un tema de dotes, son dotes económicas que son, bueno, las dotes son vistas desde el punto de vista de tradiciones que las encuentras en el feudalismo, las encuentras en la antigüedad, las encuentras en el esclavismo, también las encuentras en cualquier comunidad que no era moderna, ¿no? El tema de las dotes,
Y después en las modernas también lo encuentras en los estados absolutistas, ¿no? Las personas tenían que aportar dotes para casarse. Entonces siempre se habla de una compraventa, cuando realmente hoy es una traducción de dotes, ¿no? Pero podemos no estar de acuerdo con eso, sobre todo si son menores de edad, si ellas no pueden tomar las decisiones. Ahí es donde nosotros brincamos y decimos, a ver, ellas tienen que tomar las decisiones. Y hemos estado dialogando de esto. Si ustedes dialogan con personas que viven en comunidades indígenas, ¿saben qué hacen hoy las personas de estas comunidades indígenas? El otro día me lo refería a alguien. Dicen, las niñas digo, adolescentes, ya saben del discurso de los derechos humanos y van y dicen, oigan, van al DIF y dicen, me quieren casar. Y yo no quiero. Y se defienden y van al derecho estatal. Esto es muy interesante lo que ocurre. Van al derecho del Estado, que realmente el DIF es ese sistema jurídico estatal, y dice, me quieren casar y yo no quiero. Y ahí mismo se superpone el tema de la igualdad ante la diversidad y dicen, no, es menor de edad, tú no puedes obligarla a hacer esto. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no es que no estamos de acuerdo con todos y todas las cosas que ocurren en todas las prácticas jurídicas, pero lo que sí es respetable es que los pueblos tienen prácticas históricas, democráticas en general, en su forma de funcionar, prácticas políticas y jurídicas, y sus fines son emancipadores. ¿En qué sentido? Y ahora voy a los fines nuevamente. En cuanto que ellos generan sus propias prácticas para funcionar por ellos mismos de manera legítima, democrática, con sus formas de decisiones históricas. Y yo, y generan casi siempre, porque lo que está pasando hoy es que los pueblos indígenas lo que están haciendo es que reivindican todo esto en función de estar, de que no se meta el Estado o no se metan las grandes empresas transnacionales dentro de sus ámbitos de recursos, de bienes, por un lado, ¿no? De recursos naturales, de territorios, etcétera. Y por otro lado, también piden esa autonomía o piden el reconocimiento o se alejan de este derecho estatal cuando ven vacíos estatales, como es el caso, por ejemplo, que no es el caso del documental que vimos, el caso del documental que vimos, ellos van al Estado, pero sí hablan de los vacíos estatales, porque ellos dicen, es que el Estado nunca pasa nada, es que nos han matado varias veces a varios miembros de la comunidad y nunca han hecho nada, nunca se han llevado preso a nadie, nunca nunca le han puesto una sanción. No lo dicen con otras palabras, pero lo dicen en el documental de manera muy interesante. Eso es un vacío del Estado. El Estado no hace que hayas, no hace porque haya seguridad en determinada comunidad, y la comunidad en este sentido sí vuelve enseguida y trata de que sus normas sean las que primen, ¿entiendes? Entonces eso es liberador, eso es emancipador. Eso es buscando soluciones a sus propias problemáticas sociales. Por eso el autor, Volmer, siempre dice al inicio, esto se va dando porque hay conflictos. Regularmente puede haber conflictos o no, pero muchas veces hay conflictos y se van dando estas soluciones. Y por eso decimos que es emancipador, en el sentido de que ellos como comunidad van generando sus propias soluciones ante los vacíos estatales o ante la dominación del Estado o ante la dominación de las empresas transnacionales, los despojos también del Estado. Es un mecanismo de protección y a la vez de reivindicación de sus propias prácticas. Pero en América Latina, sobre todo, lo que más se ve en los pueblos indígenas, en las comunidades, que no solo son pueblos indígenas, puede haber una comunidad urbana, puede haber una comunidad campesina, semiurbana. Acuérdense, por ejemplo, en México se han dado los casos de las policías, está la policía comunitaria, pero los casos de las autodefensas que se fueron dando en Michoacán, fueron casos que habría que analizar qué fue pasando en cada uno, pero hubo momentos de las autodefensas, espacios de las autodefensas, que decían, el Estado está ausente cuando la guerra contra el narcotráfico, nos están matando a la gente, nosotros vamos a tomar las armas para defendernos. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esto? Y eso es emancipador. Emancipador quiere decir que te libera, que estás buscando espacios de liberación frente a las opresiones, ¿no? Que buscas espacios de liberación frente a algo que oprime. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda? No, Compañeros, maestra. No, maestra. compañeras. Todo bien. No, Bueno, profesora. ahora, Maestra. Todo bien.
Ahora, ¿cuáles son los fines del conservador? El autor, estoy descifrando lo que dice Vollmer, que no lo dice tan claro así, pero para que ustedes lo tengan claro, así va a venir en el examen, ¿eh? Así como está. Les voy a preguntar los orígenes, la forma en que se genera, produce, crea o aplica el derecho, cuál es la diferencia entre el emancipador y el conservador. Y el otro es los fines. En los fines el emancipador es este tipo de sistema jurídico que genera estos espacios de liberación frente a algo que oprime, es decir, los sistemas jurídicos de pueblos indígenas, un sistema jurídico urbano, comunitario, campesino, que no es del Estado en un momento determinado y que está generando un espacio de decir, aquí nosotros vamos a asumir determinadas reglas porque o el Estado nos oprime o la economía, las empresas transnacionales nos oprimen, algo está sucediendo que nos genera este proceso de dominación, es versus la dominación. Y el conservador no, sus fines son la ganancia, la ganancia. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del pluralismo jurídico conservador? Vollmer lo describe y lo describe muy bien Rachel Sieder en su artículo. El artículo que les mandé de pluralismo y globalización, etc. Y es el tema de la ganancia de intereses particulares. Particulares que puede ser de un grupo, no solamente de una persona. Acuérdense que aquí en derecho lo que se ve es intereses particulares versus generales, ¿sí se entiende? Entonces cuando hablamos de particulares puede ser un grupo, no es solo el de Juan o el de Milay, es el de un grupo que domina. Y el conservador, por ejemplo, vamos a ver, su origen histórico regularmente no existe, sino se da por una situación social. El conservador no tiene un trayecto histórico, se da por situaciones sociales en específico. Y los clásicos y situaciones sociales de violencia, situaciones sociales, voy a ponerlo así en general. El clásico pluralismo jurídico conservador, tenemos dos que se analizan mucho, incluso hasta tres, que se han analizado y donde hay pruebas evidentes. Ahorita les digo cuáles son, sobre todo en dos. Hay uno que es más difícil analizarlo. En América Latina y en México, por ejemplo, un ejemplo de pluralismo jurídico conservador que no tiene un trayecto histórico, pero sí tiene una situación social en la cual se ha generado es el narcotráfico, los grupos paramilitares. Cuando estos grupos dominan un espacio-tiempo determinado y generan una serie de prácticas de derecho, ¿no? Generan, producen, crean, aplican el derecho sin legitimidad, impuesto, no es democrático. Ellos se apropian de un espacio determinado y generan y dicen, ustedes tienen que funcionar de tal manera y si no, no hay historia. Y esto ha pasado en los pueblos completos, con pueblos completos muy pequeños en este país y en toda América Latina. Y no estamos hablando de un grupo de narcotráfico solamente, grupos paramilitares, los Zetas, todos estos grupos se apropian de determinados espacios de funcionamiento social. Claro, eso no quiere, ahorita vamos al otro. El otro puede ser, por ejemplo, en las cárceles, y hay estudios sobre eso en las cárceles, donde realmente tampoco tiene un origen histórico, son situaciones sociales donde hay tanta corrupción, tantas ilegalidades, que entonces cuando tú entras a la cárcel como recluso o reclusa, tienes que adaptarte a todas esas prácticas jurídicas impuestas del pago de la lista, del pago de no sé qué, de pago para obtener otro tipo de comida, que si quieres tener un negocio, que si quieres dormir en tal lugar, que si quieres tener no sé qué cosa en tu estancia, todas las prácticas que se van dando en los reclusorios son prácticas que llevan en conjunto una serie de prácticas jurídicas que no son las prácticas oficiales estatales, vamos a decirlo así. A ver, en ese aspecto, en el primer punto, en el de narcotráfico, los paramilitares, hay una imposición violenta y hay un temor. Entonces, la gente funciona en el pueblo como intenta funcionar y sabe que si hace determinadas cosas los pueden matar, por ejemplo, para que vean la imposición. No sé si vieron la serie, hay una serie muy buena, a ver si me acuerdo cómo se llama, mexicana, que describe lo que pasó en este pueblo en el norte de México. Ay, a ver si me acuerdo, a ver si ahorita me acuerdo. Si alguien de ustedes la vio, que fue una situación atroz durante una semana, donde estaban los Zetas y los Zetas dominaban el pueblo, dominaban a la policía, dominaban el Estado. Sí, todo el Estado funcionaba y todo, y la policía, pero todo estaba penetrado y por ellos. Y entonces hay todo ahora no me acuerdo, es una serie, la acaban de sacar 10, 12 capítulos,
o 7 por ahí, muy intensos. Es una historia real cuando el gobierno de Calderón, y mataron a la mitad del pueblo. La mataron, los mataron. Y estaban en fue terrible porque, no sé si entró la DEA, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, la verdad la vi y me pareció terrible, porque además es una historia real. Y no es un momento específico determinado, es una forma de funcionamiento de determinados espacios cuando existen estos estados de violencia, ¿no? Y mataron a la mitad del pueblo, es impresionante, las mataron, fue cientos de muertos, ¿no? Es un pueblo que está en la frontera, en Coahuila, a ver si me acuerdo ahora, y ya me voy acordando, a ver si me acuerdo del nombre. Y justamente en conflicto con las tierras, porque lo que quieren es dominar el paso fronterizo, porque es el tema de las drogas y el paso de las drogas. Entonces hay tanto estos grupos ahí dominando ese espacio, esas formas, pero la DEA también tiene sospechas y se mete, y al meterse no sabe bien cómo están haciendo las cosas, y al final se genera toda esta matazón pensando que la gente misma del pueblo, algunos habían denunciado. Fue tremendo, pero ahí es donde te das cuenta que hasta dónde puede llegar ese nivel de violencia, pero hasta dónde llegan pero describe muy bien las prácticas de dominación, y que son prácticas que ustedes dirán, pero eso no es derecho, eso es ilegal. No, se vuelven prácticas jurídicas porque se vuelven reglas impuestas, generales para todos y todas. Ese es el tema, que son abstractas, son impositivas, son generales para todos y todas, ¿no? Están impuestas, y si lo incumples tienes una sanción. Claro, la sanción es la muerte. Claro que no hay una autoridad legítima, no, no hay nada de eso. Para que vean la relación. Y por ejemplo, en el caso de las cárceles, tampoco crean que esto es que hay un grupo dominando y los demás. No, no, no. Los grupos que dominan las cárceles están integrados por policía, reclusos, por varios actores, ni remotamente es uno solo. Y van escalando posiciones de poder y de dominación, y a ellos son los que tú le tienes que hacer que fluya toda la jerarquía, vamos a decir, de normas y de autoridades que son de facto. Por eso no son democráticas, porque hay una imposición violenta, que el derecho es de imposición violenta, pero no democrática. No es que nosotros hicimos una construcción, aprobamos una autoridad, dijimos que sí estábamos de acuerdo con eso, si es un proceso, no es como en el Estado mexicano y su proceso de construcción, o el de los pueblos indígenas, que tiene también un proceso de construcción que implica un proceso histórico de consensos, de tradiciones, de usos y costumbres. Por eso es que el conservador no es democrático. Les puse el ejemplo de las cárceles de México. Esto ocurre en toda América Latina, en las cárceles, en toda América Latina. Es impresionante eso. Como también ocurre en estos grupos y espacios donde hay mucha violencia, el caso mexicano, tenemos estos espacios, pero si tú te vas por toda América Latina, por todo Centroamérica, y vas bajando, todos los países que tienen fuerzas paramilitares de narcotráfico, etcétera, esto pasa en muchos pueblos, ¿entienden? No es excepcional en México, ¿vale? Y el tercer caso es el tercer caso que está describiendo Rachel y que están describiendo Vollmer en su texto, que es el de las grandes empresas transnacionales. Es decir, todo ese pluralismo jurídico del comercio internacional. Todo ese comercio internacional, que en este caso yo sí diría que sí tiene, ahí tenemos que matizar. Su origen es un origen que se ha venido construyendo históricamente, sí, pero justamente son entidades, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entidades que nos las han impuesto desde la relación de lucha de clases, así, de clases. Las clases no son solamente entre que Juan es dueño de una fábrica y yo soy obrera, ¿no? No solamente es ese tipo de clase social, ¿no? Juan es dueño de una fábrica, es dueño de un medio de producción, y Milay es obrera, no. Esa no es la única concepción de las clases. Las clases sociales también son regionales, globales. Por ejemplo, hay una noción de lucha de clases que es entre el centro y la periferia económica, ¿no? ¿Qué cosa es el centro? Pues Estados Unidos, está más ubicado por países, y se ve más como el norte, por eso se habla tanto del sur global, del norte global, se nota como esto, aunque no es una ubicación geográfica. Sería Estados Unidos, Canadá, sería Europa, pero no toda Europa, ¿eh? No toda Europa, ni todas las manifestaciones de Europa.
Y también depende de la relación con las periferias. ¿Quiénes somos las periferias? Las América Latina y el Caribe, África, Asia. Pero ahora mismo, por ejemplo, con China, con tanta fuerza que tiene, ya China no es un centro hegemónico, ya China no es una periferia ni una semiperiferia, es un análisis global geopolítico. Y ahí hay lucha de clases, de espacios, de territorios, de estados en todo este proceso hegemónico de dominación y hegemonía global económica. En este sentido, si tú tienes un análisis fino, global, te das cuenta que el origen que da al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, es una imposición en esa lucha de clases por los centros, por los centros de poder. No es que nosotros democráticamente creamos la ONU, por ejemplo. Los estados democráticamente crearon la Organización de Naciones Unidas, pero no democráticamente dijimos, sí, vamos a hacer el Banco Mundial, el FMI, para junto con ellos llevar el desarrollo. No, no, no. Eso ha sido una imposición histórica y esa imposición histórica no fue democrática, sino estuvo manejada desde los grandes centros de poder. ¿Quiénes eran los grandes centros de poder? En el siglo XX, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, después que se reconfiguró con más fuerza. Entonces, no esto tiene un trayecto histórico, pero sí tiene que ver con esos grandes centros hegemónicos del poder. Y tiene que ver con estos países, ¿no? Japón, después de la Segunda Guerra Mundial también, cuando ya se alían después a los aliados frente al socialismo real y así sucesivamente. Y fíjense si eso es así, que el socialismo real nunca fue parte ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni mucho menos. No. Lo que pasa es que eso se reconfigura a partir de los años 90, que se cae el campo socialista de Europa del Este, y la Unión Soviética, entonces ya China, Vietnam, etcétera, empiezan a tener un papel con estas entidades financieras internacionales. Pero, por ejemplo, Cuba tiene prohibido entrar a esas entidades financieras internacionales por el bloqueo de Estados Unidos, para que entiendan que es un tema de centros hegemónicos. Entonces nos han impuesto esos centros hegemónicos y de ahí sale mucha norma jurídica. ¿Cuáles? Pues esas normas neoliberales que les decían a los estados, te doy crédito, pero entonces tienes que hacer reformas laborales, reformas educativas, reformas en materia de los bienes de la nación económicos, tienes que flexibilizar todo el derecho, flexibilizar el sistema laboral, los medios laborales, flexibilizar la participación del Estado en lo social para que tú seas más eficiente y que yo entonces pueda darte participación en la economía global. Así fue y así ha sido. Entonces no es democrático, sí es impuesto y es conservador porque lo que interesa son sus ganancias. A los narcotraficantes y a los paramilitares les interesan sus ganancias como grupo. Al grupo que domina en el reclusorio le interesan sus ganancias. Y a estos grupos, grandes grupos globales del capital también le interesan sus ganancias. No les interesa el bien común. A diferencia de un pueblo indígena o un propio Estado, si tiene pluralismo jurídico, que evidentemente tiene como interés el bien común, los intereses generales del grupo. Bueno, aquí ya les hice la explicación completa, ¿vale? Díganme ahora si tienen dudas. Porque quiero pasar, son las 4:45, a que debatamos esto en la práctica con el documental y con los dos artículos. Porque en la práctica, Rachel Sier lo que te está hablando es sobre este pluralismo jurídico, esta globalización donde se ven todos estos mecanismos transnacionales, etcétera. Volmer lo habla en la segunda parte del conservador, lo conceptualiza, y María Teresa Sierra lo que habla más bien es de cómo se dan los procesos de los pueblos indígenas. Una cosita antes de terminar para darte la palabra a Juan, que es el que ha pedido la palabra. Entre todos estos sistemas jurídicos legítimos y no legítimos, ¿no? Donde hay legalidades e ilegalidades también, hay un proceso de interlegalidad, que es lo que dice Teresa. Se dan procesos de interlegalidad. Y la interlegalidad es que estos sistemas jurídicos, ninguno
están confluyendo, ella lo dice muy claramente, ella usa dos palabras que a mí me parecen muy buenas, eh, que son justamente, espérense un momentito porque estoy intentando ver aquí está, mis notas. Ella usa dos palabras que a mí me parecen muy buenas, que dice, a ver, sí, las señalé, las de la interlegalidad, que es, se traslapan, dice, se traslapan y se actualizan en la práctica, ¿no? Los sistemas jurídicos se traslapan, se actualizan. Yo también usaría, se mezclan, en un momento determinado se mezclan unos con otros, se traslapan, traslaparse es que unos como que sus normas jurídicas van unos primero, otros después, de pronto entran los dos, entran, no es una cosa tan separada de que fueran, ahora yo te doy la mano Juan, de que sean tan claros en que primero van por acá, después van por allá, no, 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 no. Hay un proceso de traslape todo el tiempo, de transversalización, yo también lo diría así, de interrelación de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, el del narcotráfico, ahí también está el Estado. El del, de los reclusorios también está el sistema jurídico estatal. El de los pueblos indígenas igual, porque el sistema jurídico estatal sigue siendo el fuerte, el dominante. Y en los centros hegemónicos internacionales también los sistemas jurídicos estatales ahí están rondando, aunque esos nos tocan a todos, tocan a pueblos indígenas, tocan a los estados, a todos. Y por eso el concepto de interlegalidad es tan importante para comprender cómo funcionan estos sistemas jurídicos. Porque si empezamos a pensar que los sistemas jurídicos esto van unos por un lado, otros por otro, de manera paralela, eso es irreal. Eso no existe. Lo que existe siempre es un traslape, interrelación, contradicciones, chocan y van resolviendo problemas, pero están funcionando de manera diferente. Y tienen orígenes, medios, formas de crear y aplicar el derecho diferente y a la vez, finalmente, fines diferentes. Y ahora sí, Juan, te doy la palabra. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, maestra, en estos fines que maneja del pluralismo jurídico conservador, ¿por qué dice el autor que se opone radicalmente al pluralismo transformador, enmascarando la verdadera participación? ¿No existe una participación en este pluralismo jurídico conservador? No, porque la participación es un elemento fundamental. Ahora voy a ponerlo aquí transformador para que también use las mismas palabras del autor, ¿no? Para que ustedes no se confundan. A ver, corazón, cuando se habla de participación, y eso lo tenemos, nos interesa mucho, estamos hablando de justamente, y eso es lo que hace el transformador, son espacios de liberación frente al que oprime, interés por el bien común, usan como medios la participación de la comunidad. Y esto es muy importante, eso también está, eso para mí está implícito en la cuestión democrática, participación. Por ejemplo, nosotros participamos, como quiera que sea, en los procesos históricos del país, sí, una comunidad participa en su proceso de creación de normativas, sí. Si se hace, si ahora nosotros sentimos, por ejemplo, en Michoacán, cuando se dieron los procesos de autodefensa, si los estudiamos, si vamos allí, si hacemos estudio de investigación, vas a darte cuenta que no estoy hablando de Cherán, estoy hablando de Michoacán antes de que se constituyera Cherán incluso. Vas a darte cuenta que la comunidad se reunió, generó una asamblea, no fue un grupito que impuso algo, sino hubo un proceso participativo. Si tú te pones a analizar una experiencia de pluralismo jurídico transformador muy bonita que hubo en Porto Alegre, en Brasil, con el presupuesto de la ciudad, que lo que hizo el Estado fue le doy a la comunidad el presupuesto y ustedes son los que lo van a gestionar y son los que van a ejercer el presupuesto como comunidad. Claro, eso partió desde el Estado, eso fue muy interesante, parte del Estado hacia esa ciudad, pero la ciudad comunitariamente
gestionó, hizo todo un proceso de asambleas, de decisiones de cómo gestionar el presupuesto. Pero no con no con la observación del Estado. El Estado le dijo, ustedes se encargan y ustedes generan sus prácticas, se regulan y se autorregulan y dicen qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Y le dio la prerrogativa jurídica e institucional a la comunidad. ¿Sí se entiende? Hay muchas prácticas diferentes, no solo las comunidades indígenas, y son participativas. Mientras las otras que mencioné, y es muy bueno que pongas el ejemplo, porque ese elemento no lo mencioné, las conservadoras son todas prácticas de imposición de un pequeño grupo, donde las comunidades no participan en la toma de decisiones de lo que se va a hacer jurídicamente. ¿Sí se entiende? Cuando digo hacer jurídicamente me refiero a las normas, ¿no? Que yo tenga, si yo entro a un reclusorio, que yo tenga que pagar 5 pesos por la lista por la mañana, 5 pesos en la tarde, si no quiero estar en la lista, 5 pesos en la noche, que tenga que pagar 10 pesos cada vez que mis familiares van a visitarme martes, jueves y sábado. Nosotros damos clases en reclusorio, eso lo sabemos perfectamente. Que yo tenga que entonces pagar, por ejemplo, alguna cuota por si quiero entrar al espacio educativo de la universidad, sea desde primaria hasta la universidad misma, a determinados actores. Eso me lo están imponiendo, eso no hubo un acuerdo ahí ni un consenso. No sé si entiendes eso. Por eso se habla de participación. Participación es comunitaria, no, es un elemento comunitario democrático y no está en el conservador. Es quienes imponen. Esa era mi segunda Dale, pregunta, maestra. dale, adelante. Esa era mi segunda pregunta, precisamente lo que pasaba en los centros penitenciarios, si era realmente conservador. Ya me la contestó, maestra, gracias. Pero sí te queda claro, ¿no? ¿Te parece? Sí, no, ¿Tiene sí me queda muy lógica? claro ya, Ok, bueno. ya. Entonces, dudas de todos los demás compañeros, compañeras. Yo espero que tengan muchas dudas y que hayan leído, porque si no, ya veremos cómo nos va yendo. Porque yo realmente, fíjense, yo me iba a ir por partes, iba a hablar de María Teresa Sierra, pero lo que yo estoy haciendo es dando las 2 clases ya completas, todo completo. Entonces sería muy importante que ustedes hayan tenido la oportunidad de haber leído y de haber visto qué dudas tienen, porque entonces todo esto ya vamos a ir a examen ya directamente. ¿Cuándo sería el examen, maestra? Pues ya, pues ya yo terminé. A ver, vamos a hacer algunas preguntas ahorita. A ver, dice, por ejemplo, vamos un momentito al texto de María Teresa Sierra y vamos a ver en materia de un pluralismo jurídico transformador, como diría Vollmer, que ella más bien dice, yo voy a darles a ustedes una visión antropológica del pluralismo jurídico y quiero que ustedes entiendan que aquí hay un derecho. Ella le llama derecho, yo le llamo sistemas normativos, jurídicos, está bien, está muy bien igual. El estatal y el indígena, y cómo se traslapan, cómo se actualizan. Esto es muy interesante porque no siempre el derecho funciona igual, ni mucho menos, ¿no? Entonces dice, dichos traslapes se dan en el marco de relaciones de poder construidas históricamente en las que el derecho estatal ha impuesto sus modelos sobre el derecho indígena, obligando su continua redefinición. Por eso también es importante, Juan, cuando tú también legítimamente decías, no, pero ¿por qué tienen que ir al Estado? Bueno, porque el Estado te está dominando todo el tiempo. ¿Por qué Michoacán iba al Estado? Bueno, y eso hace que ellos redefinan sus propias prácticas jurídicas y políticas, ¿no? Y además por un problema de dominación, acabamos de conmemorar los 200 años de la independencia de México, y entonces tuvimos realmente, justamente esos 300 años anteriores, fue un proceso de dominación, de traslape de sistemas jurídicos muy claramente, y después a partir de estos 200 años de independencia, la dominación fue mayor. Ya olvídense de los 300 años antes, los 200 años de esta parte moderna liberal, donde el indígena se queda dentro del concepto de ciudadanía y deja de ser el mismo maya o xoxil o lo que era, ¿no? Y no solo como sujeto, sino también en sus prácticas. ¿Qué pasa? Que eso no dejó de ser. Ellos nos impusieron una identidad que es la ciudadanía mexicana, pero ellos no dejaron de ser en nada de lo que eran. Ellos siguieron siendo, pero se van reacondicionando, se van redefiniendo
en la medida en que fueron pasando los años, ¿no? La historia, los procesos. Por ejemplo, los pueblos indígenas, cuando llegó Cárdenas al poder y se hace la reforma agraria, que bueno, viene de la Revolución Mexicana, evidentemente, los ejidos, la sociedad de bienes comunales, ¿qué va a pasar? Que los pueblos indígenas salieron y dijeron, no, 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 nosotros somos pueblos indígenas, yo no quiero ser ejido, ni no, si los pueblos indígenas querían que les dieran de nuevo sus tierras, que se las habían quitado en el siglo XIX cuando la reforma de Juárez, el proceso de reforma, que no es un proceso que es, a ver, en sí históricamente es un proceso valioso, porque es un proceso que lo que hace es quitarle a la iglesia el poder político económico, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando le quitas a la iglesia el poder político económico, como la iglesia se había montado, a ver, van conmigo históricamente, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, todo el proceso liberal de la segunda mitad del siglo XIX mexicano, donde está Juárez, pero también donde se redefine que el Estado mexicano es completamente laico. Y entonces a la iglesia se le quitan las facultades políticas y económicas que tenía. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas, facultades económicas o poderes económicos? Pues todas las tierras que tenía, se amortizaron las tierras. ¿Qué quiere decir que se amortizaron las tierras? Se les quitaron las tierras a las iglesias. Y se les dijeron, ustedes no son dueños de tierras, está bueno ya, ustedes son iglesia y ustedes se dedican a la espiritualidad, punto. Y entonces cuando pasó esto, ¿ustedes saben dónde estaban las iglesias asentadas? Donde estaban las comunidades indígenas. Y estaban asentadas donde estaban las comunidades indígenas porque las iglesias con la conquista, desde 300 años antes, 300, 200, 250, todas las órdenes se fueron asentando donde había comunidades indígenas o alrededor de las comunidades indígenas. Porque vayan a Oaxaca y vean las iglesias con los mismos símbolos de los pueblos indígenas. Aquí en México también, todas asentadas arriba donde eran los centros de las ciudades indígenas, de los pueblos originarios. Y si te vas al norte, como a San Luis Potosí, por ejemplo, vas a ver que están asentados todas las iglesias y todos los espacios alrededor del Cerro de San Pedro por un tema de la minería, que era lo que les interesaba, pero también había pueblos en la Huasteca. Y lo que hicieron fue traer muchísima población desde Tlaxcala, indígena, a San Luis como mano de obra. Entonces, ahí todo eso se fueron ocupando los espacios territoriales y fue alrededor de pueblos indígenas. Por eso, los pueblos indígenas, ya lleguemos del siglo XIX, vamos al XX, cuando la Revolución Mexicana les dan y les dicen, ustedes tienen, sea un pueblo campesino o indígena, tiene un ejido, tiene una sociedad comunal, perfecto, porque nos habían quitado las tierras, porque al quitárselas a las iglesias, también ellos se quedaron sin las tierras. Se quedaron en los espacios viviendo, pero no era legalmente, eran sus tierras. Y el sistema ejidal y el sistema comunal lo que propició fue una legalización de sus tierras. Y eso es importante jurídicamente. Pero también le pusieron un sistema jurídico, un orden jurídico comunal, ejidal, que no era el mismo que ellos tenían. Entonces, lo que siguió perviviendo, sobre todo en los pueblos indígenas, fueron sus propias prácticas y sus propias estructuras comunitarias, no solo políticas y jurídicas. Entonces, les hago toda esa historia para que entiendan esto, ¿no? Entonces, es un tema de que sí, de que te vas resignificando en el proceso histórico, son 500 años, ¿no? Y más en el siglo XX con tanto despojo neoliberal, del capital, etcétera, etcétera. A ver, Martín, te doy la palabra. Gracias. Martín, ¿pediste la palabra o no? Ah, ya va. No te escuchamos, Martín. A ver si te escuchamos. No, no te escuchamos. Algo ahí con el micrófono ahí. ¿Oíste? No, no te escuchamos nada, ¿verdad? Ustedes no escuchan nada, ¿verdad? Tampoco. No, no se escucha. Bueno, entonces, ¿qué es la interlegalidad? Justamente es un concepto que lo aporta Boaventura de Sousa Santos, que es uno, Boaventura
es el autor que en el año 98, ahí lo cita Tere Sierra, en un libro muy bonito que se los enseñé en la clase anterior, de la globalización y el derecho, que es de los primeros que habla de todo ese pluralismo jurídico, incluso no solo local. Para él, las relaciones también transnacionales, globales, también son pluralismo jurídico. A ver, no estamos hablando del sistema de la ONU, ni del sistema interamericano. Esos son sistemas de derechos humanos creados por los estados en un momento histórico determinado, producto de una situación específica. El de la ONU ya había un antecedente antes de la Segunda Guerra Mundial y se da después de la Segunda Guerra Mundial producto de genocidio que se dio en la Segunda Guerra Mundial hacia los judíos, etcétera. Por eso incluso las primeras grandes convenciones que se firman son contra la tortura, contra el genocidio, sobre todo contra el genocidio primero, como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y de ahí para allá se empieza a avanzar en un sistema jurídico internacional universal de derechos humanos vinculado a los estados y a todas las pueblos, a toda la población. Esto sí ha sido un proceso histórico y democrático de construcción. Que tengamos diferencias con cómo funciona y cosas que tienen internas que no funcionan bien, sí, pero sí ha sido. No estoy hablando de eso. Cuando hablamos de globalización y de sistemas internacionales, jurídicos, estamos hablando de todo el sistema económico internacional basado en el capitalismo global. ¿Está bien? Eso es lo que es importante que lo tengan en cuenta. Estamos hablando de grandes centros productores de gestión económica global y que a la vez tienen prácticas jurídicas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, está vinculado a entidades financieras sobre todo, financieras, de créditos, y dictan pautas, te obligan a hacer cosas. Y esto tiene mucha, mucha fuerza a partir de los años 70 del siglo pasado, sobre todos los países, porque el sistema capitalista no es de un país, es global y funciona globalmente. Por eso cuando les hice ese análisis les hablé de centros, periferias, semiperiferias, pues estamos hablando de regiones, de espacios, de países y de esas grandes entidades internacionales. Entonces, bueno, volviendo, ¿qué cosa es la interlegalidad? Pues son es un concepto que nos da la medida de comprender las múltiples relaciones entre los sistemas jurídicos en su síntesis práctica. ¿Qué quiere decir? En sus prácticas. Lo cual contrasta con las perspectivas normativas de pluralismo jurídico interesadas en mostrar las particularidades de los sistemas normativos en sus lógicas propias. El concepto de pluralismo jurídico es un concepto muy importante, teórico, que nos dice que el Estado no es el único que produce el derecho, ni que lo aplica, sino que hay muchos espacios que están produciendo derecho y aplicándolo, que hay muchos sistemas jurídicos confluyendo en un mismo espacio-tiempo. Eso es lo que te dice el concepto de pluralismo jurídico. Ahora, la interlegalidad te dice que esos sistemas que el pluralismo jurídico pone como concepto no están separados. A mí me gusta mucho hacer un esquema en el pizarrón, que es como muchos sistemas jurídicos como bolitas, unas separadas alrededor de otras, ¿no? En un mismo territorio como es el territorio mexicano. E incluso una mayor al territorio mexicano que sería lo globalizante, ¿no? Y tú dices, sí, pero entonces eso está separado, unos al lado de los otros, todo el mundo tiene prácticas internas independientes. No, hay prácticas internas, pero normalmente se dan muchas prácticas de interrelación, a ver si logro, no sé si lo voy a lograr, dibujar algo acá. Yo siempre los pongo así como háganse la idea que tenemos, estos son los sistemas jurídicos, y que el pluralismo jurídico no, y que el pluralismo jurídico sería un concepto que nos dice, espérense, porque estoy intentando hacer algo que no sé si lo voy a lograr, porque no sé usar tanto esto. A ver si logro, a ver, ahí va. Por ejemplo, los sistemas jurídicos internos, ¿ven mi esquemita que les hice en el pizarrón? Sí, Sí, profesora. sí, profesora. Bueno, el círculo grande sería México. Y adentro tenemos sistemas jurídicos internos, ¿no?
además del Estado mexicano, que es el grande. Pero si queremos hablar de más sistemas jurídicos como tal, nos vamos a dar cuenta que puede haber otro más grande aún, que abarca al Estado mexicano, a los internos, o parte del Estado mexicano, que sería el de la globalización, ¿no? Ok, hasta ahí estamos. ¿Qué te dice el concepto de pluralismo jurídico? Vamos a estudiar cómo funciona cada sistema jurídico. Entonces, cada sistema jurídico vamos a ponerle uno, dos, ahí voy, ¿eh? 3, 4, ¿no? Este es el del Estado-Nación, es el quinto, este es el sexto, ¿no? El pluralismo jurídico es un concepto que te dice cuáles son las prácticas jurídicas, las normas, las instituciones, las relaciones procedimentales, todo del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. ¿Se entiende? Ahora, la interlegalidad te va a decir cómo se relacionan ellos, que ellos están todos relacionados, todos se están relacionando, todos a la vez se relacionan entre ellos. ¿Sí se entiende? Y que hay un traslape de normatividades y con todos los demás, ¿no? Más o menos intenté hacer un dibujo, no sé si más o menos están viendo el tema, ¿no? Pero es difícil, es como decir, no me digas solamente cómo es la práctica interna, sino también cómo todo el tiempo esos sistemas jurídicos se traslapan unos con otros. Se traslapan es que se superponen, se contradicen y hay que ir resolviendo esos problemas. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es tan importante. No, no es importante, eso está todo el tiempo pasando constantemente. ¿Qué pasa? Que el 5, que es el Estado-Nación, que sería esta bolita como mediana, todavía sigue siendo muy fuerte. Y el 6, que sería el de la globalización, la verdad también es muy fuerte sobre el Estado-Nación y más sobre los pueblos indígenas, a lo mejor sobre un reclusorio no sé si van a incidir, o sobre un pueblo, pero bueno, para mí, por ejemplo, cualquier dominación de este tipo de narcotráfico, paramilitarismo, es parte del capitalismo global, ¿eh? Y del PIB es el capitalismo global. Ni crean que esas violencias son productos de espacios determinados, de grupos específicos. Eso es parte, el tema de la droga, del tráfico de armas, el tráfico de personas, todo ese tipo de violencias es parte del funcionamiento del capitalismo. Antonio, te doy la palabra, disculpa, porque es que me gusta terminar las ideas. Adelante. Sí, maestra, no se preocupe. Lo entiendo parecido como la lectura con esos como circulitos cuando se refiere también a los microcosmos, que habla como estos organismos semiautónomos y que a su vez pues dependen de organismos más grandes, ¿no? Sí, más o menos sí se entendería cómo su interrelación también depende de otros, como digamos, de organismos jurídicos más grandes, ¿no? ¿Sí se entiende más o menos así? Sí. Campos semiautónomos, porque ahí se usa el concepto de Bourdieu, ¿no? Que son campos autónomos, campos semiautónomos, ¿no? O campos subordinados, que es como espacios de confluencia. Y sí, y a veces hay más, por ejemplo, el pluralismo jurídico estatal, cuando hablamos de los estados confederados o una universidad, la UACM crea sus normas jurídicas. No, pues está subordinada completamente como campo semiautónomo, de que es jurídico, está subordinada completamente al derecho del Estado mexicano, ¿sí? Pero es semiautónomo, ¿sí me entiendes? Ahora, un pueblo indígena es un campo autónomo al derecho estatal, pero no quiere decir que no haya traslapes, no haya interrelación, no haya contradicciones. No sé si nos vamos entendiendo, ¿les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, maestra. Bueno. ¿Qué más quisieran comentar? Por eso no solo se analiza el pluralismo jurídico desde el concepto de pluralismo jurídico, sino desde la interlegalidad. ¿Cuáles son las relaciones que se dan entre todos estos circulitos? ¿Entienden? No solo sus prácticas internas, disculpen, sus prácticas internas, sino sus procesos de relación, donde hay contradicciones, traslapes, comunicaciones,
A ver, ¿quién me dice? Vamos, para hablar del documental. ¿Cómo se expresa? Porque esa pregunta se las dejé. Les dije, ¿cómo se expresa? A ver, aquí la tengo apuntada. Entre los sistemas jurídicos hay relaciones de coadyuvancia, de ayuda, de colaboración, de traslape, de contradicciones, ¿no? ¿Cómo se expresa eso en el documental? Vamos a debatir ahora un poquito el documental para que se entienda mejor esto. A ver, ¿cómo se expresa esas relaciones de interlegalidad? Que son, fíjense, son relaciones de contradicción, hay relaciones de solidaridad, de ayuda, y hay relaciones de traslape, ¿no? Traslape quiere decir que, que, que se pueden ayudar o no, se pueden colaborar o no, vamos a decirlo así. Vamos a decir contradicciones, ayudas, traslapes, como dice la autora, ¿no? A ver, dime, Juan. Y sigo apuntando las participaciones, ¿no? De los compañeros. Sí, maestra. Juan y después Antonio. En el video que vimos, Sí, sí. primeramente se ve cómo la gente de la comunidad rechaza abiertamente la participación del Estado a través de sus representantes, por lo que usted manifestó, que tenían ya el antecedente que esos órganos, que era el Ministerio Público que estaba ahí, no, o el fiscal, creo era la fiscal, no hacía nada, porque dicen que se paseaban por ahí algunas personas que habían asesinado a otras. Pero aquí entra lo que dice que es la interrelación, la interrelación y el pluralismo jurídico. Cuando el representante del pueblo le dice, trata de mediar las cosas y dice que la autoridad está para ayudarlos y ellos están para también proporcionarle los elementos necesarios a la autoridad para que pueda ejercer sus funciones de ley, ¿no? Sus funciones que le da el Estado. Ahí es donde siento que está el pluralismo jurídico y la interrelación, donde el representante del pueblo le dice que ellos también han ayudado al Estado para que puedan cumplir con las funciones de seguridad. Muy bien, Juan, muy bien, muy bien. Hay varios elementos donde se ve todo esto, ¿no? Exactamente. Hay ayuda, hay rechazo, fíjense, hay rechazo, porque no hacen nada, hay ayuda, después pedido ayuda, colaboración y manifestación de que se puede hacer esa colaboración. Hay una contradicción también entre las normas jurídicas, a ver si alguien la determina, pero bueno, lo que deseen comentar. A ver, Antonio, que fue el otro que pidió la mano, levantó la mano. Sí, yo pensaba, o pienso, bueno, pienso igual, hay una práctica de interlegalidad cuando, por ejemplo, cuando hacen válida la confesión en la asamblea, ¿no? Y esa declaración la hacen válida en la fiscalía, ¿no? Y yo creo que ahí es como una conjunción, ¿no? De entre el aparato, digamos, como decían luego en la lectura, el derecho, pues, consuetudinario con la parte del derecho estatal, ¿no? Ahí cómo se ayuda, ¿no? Se coayudan de una con la otra, ¿no? Gracias. Muy bien, Antonio, muy bien, muy buena anotación, ¿no? Porque claro, si haces válida la declaración de la asamblea, estás haciendo válida una prueba que es de la comunidad, de la asamblea de la comunidad, y la estás haciendo válida después. Aunque después tú tengas un proceso que es muy diferente, que es el juicio penal tipo oral que tienen todos los estados-naciones nuestros, ¿no? El del derecho del Estado, muy bueno. A ver, Rocío, adelante, Rocío Arisbet, te apunto. Sí, maestra. Bueno, a mí lo que me llamó más la atención en este caso fue el derecho de ellos, que trataron de hacer el diálogo para distinguir en dónde estaban aquí las fallas, y en el momento de proporcionar todos los datos, bueno, se trató de llegar a un acuerdo con las personas, ya que la viuda pues demostraba su inconformidad, a pesar de que le dijeron, bueno, por medio de sus leyes, que le iban a ayudar económicamente con sus hijos, pues ella procedió por lo que creyó mejor para ella
y claro, para que se hiciera justicia con respecto a la muerte de su marido. Aquí, bueno, no se pudo hacer mucho con respecto a las leyes de ellos, de los mayas, sino que se fueron ya, bueno, a la legalidad por medio del Estado, ¿verdad? Para que ellos los ayudaran más y se pudiera hacer justicia al resolverse la problemática de los mismos. Ok, ok, pero sí se usó el derecho maya. Se usó justamente. No se resolvió el caso, pero sí se usó porque sí se vio que había una culpabilidad ya. Claro, después hubo que seguir el caso a nivel de Estado, pero el caso a nivel de Estado ya tenía mucho peso, esa noción de culpabilidad en la perspectiva maya. Esto fue muy interesante. Ya había mucho peso. Quisieron impugnar la culpabilidad. No sé si se acuerdan que quisieron impugnar porque dijeron que los habían metido presos, no les habían dado comida. ¿Se acuerdan que la comunidad no les había dado acceso a alimentación ni a agua? Que los habían como torturado, ¿no? Quisieron usar por esa línea y la comunidad dijo, eso es mentira, eso no es así, eso es mentira. Y dijeron que no, y aquí tenemos evidencia y no sé qué, papá. Pero fíjate por dónde se fueron. No se fueron por decir, no, no fueron culpables. No. Se fueron por intentar romper el procedimiento de la comunidad. Fíjense qué interesante. Cómo hay una noción tan clara desde el abogado tradicional que está en el juicio de que claro que son culpables, pero vamos a romper aquí a ver si podemos romper con la lógica de que la comunidad los trató mal, no les dio agua. Véanlo de nuevo, véanlo con calma, véanlo con ojo, no con ojo de que estoy viendo un documental, sino con ojo jurídico, para que vean. A ver, Delfina, adelante. Muchas gracias por participar. Igual, Rocío, muchas gracias, muy bien. Ah, sí. Bueno, también hubo creo que esta parte cuando ya casi al final del video que o un miembro de la comunidad indígena dice que así como hace esta comparación entre un matrimonio entre un hombre y una mujer que se necesita de ambos para salir, también hace esta comparación con el derecho estatal y el derecho maya, o sea, que no deben de estar peleados, más bien que deben de ser un complemento para ayudarse y llegar a un buen fin. También otra parte es la de cuando están en esta reunión eh, comunitaria en la cual están esperando al Ministerio Público, en el cual dicen, o creo que otro de los motivos por el cual acudieron al derecho estatal fue que uno de los culpables no era indígena y el derecho maya indígena solo castiga a indígenas. Entonces ahí había también como una contraposición. Sí, sí, pero ¿quién no era indígena? Uno de ellos, ¿no? ¿Cuál? No Sí, entendí ese punto. sí, uno de los culpables no, no A ver, era, ¿cuál es la razón, a ver si te acuerdas, Delfina, por la cual ellos se van al derecho estatal a ver si te acuerdas, por la cual ellos se van al derecho estatal a dirimir el conflicto? ¿Cuál es la razón fundamental? A ver si se acuerdan. Ellos hacen su es proceso jurídico. que, A ver, ajá, dale, es que dale. la mujer, bueno, la esposa del que asesinaron, Del ajá, asesinado, ajá. pedía pena de muerte, pero en el derecho Exacto. maya no hay pena de muerte, pero Ah, tampoco lo hay en el estatal, entonces también ahí como que hubo no, pero a mí no me quedó claro que no lo hubiera en el estatal, ¿eh? A mí, ajá, de hecho, claro, que el estatal puede decir que al final sean 40 años de privación de libertad, eso es porque esa es la decisión ya del juez, pero no me quedaba claro que no lo hubiera en el estatal, no tengo esa certeza. Pero lo que es un hecho es que ellos no tenían la pena de muerte y ella pedía la pena de muerte. Eso es muy interesante. ¿Quién pide la sanción? La comunidad en el nombre de la afectada. La afectada y lo dice la comunidad y la asamblea estaba de acuerdo, porque no era la primera vez que mataban a alguien. Mataron al esposo de la señora porque había contradicciones, mandado por otra señora porque había contradicciones, que dice que le pegaron y no sé qué, y que fue él, pero dicen, tú te has dedicado a esto, a matar.
¿no? Es muy, muy interesante. A ver, Ana Lidia, qué gusto que puedas participar. Ojalá tu micrófono sirva porque no te estamos escuchando. Pero bueno, todavía no has abierto el micrófono. ¿Puedes hablar, Ana Lidia? Ah, bueno, a ver, voy a leer. A ver. Miren, no había visto que mandaron aquí mensajitos. A ver, de hecho, dice Martín, la lectura de María Teresa Sierra dice, situando a Fitzpatrick, así junto con la religión y la lengua, el colonizador impuso su derecho con un supuesto de civilización. Estoy de acuerdo. En la lectura también nos cita a Griffith, creador del concepto de pluralismo jurídico, para cuestionar el centralismo legal, y habla de pluralismo jurídico clásico en la colonia y la poscolonia, o sea, durante y después. No les quise poner la lectura original. Yo tengo la lectura original, más que de Griffith, de Sally Merry, que también lo cita Tere, que es una lectura muy bonita, muy interesante, que es del siglo pasado, justamente, donde ella expone incluso cómo históricamente surgió el concepto de pluralismo jurídico. Ahorita les voy a comentar un poquito eso si nos da tiempo. Y después habla de pluralismo jurídico nuevo, en el cual explica que no se puede separar uno del otro, que es consustancial y que es penetrable, insertado a través del sistema capitalista. Así es, ese traslape que hablamos de los sistemas y que el sistema capitalista también abarca nuestras comunidades. Voy a leer lo que dijo Ana Lidia. Te voy a leer, Ana Lidia, ¿vale? Entonces dice Martín también que los derechos de los pueblos indígenas es una herramienta en esta coyuntura donde hay traslape. Fíjate, pero los derechos de los pueblos indígenas, cuando yo hablo de esto, y esto es importante, estamos hablando de esos derechos de los pueblos indígenas ubicados en los derechos humanos. Y cuando hablamos de pluralismo jurídico, estamos hablando del sistema jurídico de la comunidad completa, ¿no? Claro, lo abarca. Al final esos derechos de los pueblos indígenas en el sistema de derechos humanos está reconociendo lo que los pueblos hacen como propios, ¿no? Bueno, dice Ana Lidia, hay contradicciones porque en el derecho maya el que causa el homicidio debe mantener a la mujer y a los hijos del hombre que mató, pero creo, pues no es claro en el documental, que los que mataron al hombre no aceptaron tal norma y entonces otra de las razones por la que la comunidad busca la autoridad es otra de las razones por las cuales la comunidad busca la autoridad estatal. Puede ser, Ana Lidia, porque ellos no aceptaban su culpabilidad. Tiene razón Ana Lidia. A ver, hay dos puntos ahí. El punto es, uno, no hay pena de muerte en el sistema maya. Luego, entonces, si tú, afectada, pides que sea pena de muerte para la autora intelectual y para el autor fundamental, porque el muchacho que tenía la gorra lo que dijo fue que solo manejó y lo llevó a él y que el otro fue el que lo mató, ¿no? Yo le amarré la pata a la vaca, yo no le corté la cabeza, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo nada más que amarré. Pero entonces, tienen culpabilidad igual, pero entonces, un punto era que no había esa sanción en el sistema maya, la pena de muerte, por lo tanto, debía irse al sistema estatal. No nos queda claro si el sistema estatal la tiene o no. La sanción final fueron como 30, 40, 35 años de privación de libertad, 40 años de privación de libertad. Eso sí lo sabemos. Pero no importa. El tema es que ellos dicen, ese tipo de sanción no la tenemos. Tampoco tienen esas sanciones de privación de libertad. Tienen esta sanción que dice Ana Lidia, que es, ahora tienes que mantener a esa compañera y a todos sus hijos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Si también incluso el autor intelectual no tenía esposo porque había pasado algo con su esposo en su momento, y tampoco los otros decían que bueno, que no sé qué, que no lo reconocían que lo habían hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, y qué bueno, Ana Lidia, que levantas la mano si me pones un texto en el chat y yo no lo he visto, es una muy buena forma de avisar, ¿eh? Así que estuvo muy bien. Gracias. Porque fíjate, se me ocurrió cuando levantaste la mano y no hablabas, ¿no? Y yo dije, ay, seguro que lo puse acá. Entonces, ¿qué vemos en el documental? Vemos traslapes de los sistemas jurídicos, cómo se interrelacionan, cómo un sistema, como por ejemplo un funcionamiento de una audiencia y de toda esa culpabilidad que ya ahí se manifestó y que ellos negaban, pero que en el fondo había evidencias y que sí, pero no, pero que yo lo llevé, porque fíjense, uno decía, yo lo llevé, pero yo no hice nada, entonces ya lo acepta, ¿no? No, ella me llamó y me dijo que había unos hombres que le habían pegado, entonces por eso yo fui a ver y ella me dijo que hiciera tal cosa, lo está aceptando en el fondo, ¿no? Entonces, eso tributa y esa gestión comunitaria tributa al sistema jurídico estatal.
eso es como un proceso de coadyuvancia, de ayuda, de solidaridad, de diálogos entre sistemas jurídicos diferentes. Una contradicción que también se genera una solidaridad es el tema de que no hay una sanción de este tipo en el sistema maya y se va al sistema estatal para que resuelva. ¿Qué más? El sistema estatal, el abogado intenta usar sus argucias estatales procedimentales para anular el caso y decir no, porque es que cuando hicieron el proceso los torturaron, no les dieron comida, no les dieron agua y no se aceptó eso, porque ellos mismos dijeron eso no es así, eso es mentira y declararon como comunidad. Entonces es muy interesante, a mí me parece muy relevante el caso. Hay muchos espacios donde las jurisdicciones indígenas no van al sistema estatal. Este es un ejemplo claro de interlegalidad, ¿no? Y menos en el ámbito penal, Pero regularmente sí hay comunicaciones, y no solo, incluso entre sistemas indígenas diferentes. Por ejemplo, yo conozco de casos entre las juntas de buen gobierno del zapatismo en Chiapas y los auxiles que no son zapatistas, en su mayoría no lo son, cómo ahí hay también traslape de sus sistemas jurídicos y cómo después entonces tampoco están contentos con lo que solucionó la Junta, por ejemplo, y se van al municipio, al sistema jurídico estatal, y así, con temas de linderos y temas de cosas así civiles, ¿no? De las tierras y eso. Esto está pasando muchas veces. Lo que pasa es que siempre estamos pensando en el derecho del Estado, por eso es que no lo vemos con claridad. Por eso es que no lo vemos con claridad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Que nos quedan 3 minutos. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro este tema? ¿Les parece que tendríamos que abordar un poco más de temas? Vayan pasando lista. No, Rocío. La interrealidad es un fenómeno práctico. No sé si lo que escribiste, no es conformar nada, es un fenómeno práctico donde se da interrelaciones y contradicciones entre los sistemas jurídicos. ¿Está bien? Entre los diferentes sistemas jurídicos. El pluralismo jurídico te reconoce que hay muchos sistemas jurídicos. Y la interlegalidad lo que te dice es que esos sistemas jurídicos no están en paralelo, sino están relacionando todo el tiempo. A ver, les voy a dar una oportunidad más. ¿Hoy es miércoles? Ah, hoy es miércoles. No, ya, hoy terminamos ya la clase. Hoy y el tema. Luego entonces, entre mañana y pasado subo el examen y les mando un mensajito, ¿vale? En el examen que viene, todo lo que hemos visto, todas las lecturas que hemos leído, todos los temas, qué es el derecho, cuáles son sus características, su diferencia con los sistemas normativos morales y religiosos, cuáles son sus elementos fundamentales por los cuales los sistemas son diferentes, todas esas categorías de validez, de eficacia, legitimidad que fuimos abordando, y pluralismo jurídico. ¿Está bien? Y todas las lecturas, léanlo todo de nuevo, repásenlo bien, repasen las clases si quieren, si tienen tiempo, están grabadas todas están subidas, y son 10 preguntas de opción múltiple. ¿Qué es lo que importa en un examen con 10 preguntas de opción múltiple? Bueno, cuando ustedes leer bien la pregunta, van a tener unos 20 minutos, como 2 minutos por pregunta. Cuando tú leas la pregunta, tú tienes que tener muy claro lo que se te pregunta y escoger dentro de 3 o 4 opciones. ¿Cómo yo hago los exámenes? Pues los exámenes regularmente tienen opciones válidas, opción válida y una opción inválida, y opciones inválidas, ¿no? Que no, pero puede ser que se parezcan las respuestas y que haya algún elemento inválido dentro de la respuesta. Entonces tienen que fijarse bien, analizarlo. No les voy a poner preguntas, no les voy a repetir respuestas así que sean, a ver cómo decir, que haya 2 válidas y tengas que seleccionar una porque es más importante. No. Solo van a tener una sola válida y en esa, pero se pueden parecer las 3 respuestas. Y entonces tienen que ustedes buscar el elemento de invalidez, ¿no? Más bien, ¿no? Dentro de las 3 respuestas. Hay 3 respuestas o 4, hay una opción que es válida, las otras no, pero se pueden parecer mucho, lo que pasa es que se van a dar cuenta que hay un elemento que lo invalida, ¿no? En materia, no sé si
si estamos hablando de eficacia, si estamos hablando de validez, de los conceptos, de qué es el derecho, de cuáles son sus rasgos, sus características, de sus diferencias con los sistemas morales, del pluralismo jurídico, de sus orígenes, sus clasificaciones. Recuerden que el origen primero es el colonial y no colonial, y después una clasificación entre comunitario y estatal, y después el conservador y el transformador, ¿no? Y bueno, esto que hemos visto hoy, que está aquí en el pizarrón, que lo ven muy claramente, que es justamente estas diferencias entre pluralismo jurídico, emancipador y transformador, ¿vale? Que diga transformador y conservador. Y los ejemplos, y vamos a usar, quizás voy a usar el documental para ejemplificar. Hay que entender muy bien las relaciones de globalización, etcétera, que están explicadas en el artículo de Reichen, en el artículo de Teresa, un poquito, en el de Vollmer, que son las principalmente que me gustaría abordar a la hora de decir esto del conservador, ¿no? Estas tres características. Entonces, bueno, yo creo que es suficiente, compañeras y compañeros, y el próximo, y entonces yo les mando un correíto, les digo, ya está subido el examen, van a tener una semana para hacerlo. Solo lo Fecha pueden límite, ver. ¿De qué? fecha límite para hacer el examen. Cuando lo suba y te mande el correo, ahí va a estar la fecha. Es a partir de que se active el examen una semana. ¿Sí? Ok, maestra. No es a partir de ahora, es a partir de que yo active el examen una semana. Es que tengo que revisarlo bien, lo reviso siempre antes. Entonces, una semana, ya ustedes saben, si lo abro hoy es hasta el otro miércoles, si lo abro mañana es hasta el otro jueves, y así hasta las 12 de la noche. ¿Está bien, Juan? Entonces, no se pongan a hacerlo con otros compañeros y otra gente porque no les va a dar tiempo, en lo que interrelacionan no les da tiempo. Estudien, vean sus clases y con tranquilidad lo hacen con calma, no es tan difícil. Son opciones múltiples, son 10 preguntas. Y otra cosa más, les voy a subir ya la próxima lectura del lunes, que vamos a ver los fines del derecho, ¿no? Los fines del derecho. Volvemos a los manuales de Álvarez Ledesma y de Atienza. Vamos a ver los fines del derecho, tengo que ver, vamos a ver si vemos los fines del derecho o vemos ya, sí, primero los fines y algunos temas de valores y cosas así, después vamos a pasar ya a la creación del derecho, la parte está ya más dura del derecho mexicano, ¿no? Cómo se crea en México el derecho, del derecho del Estado de México. ¿Está bien? Del Estado mexicano. ¿Vale? Bueno, espero que estas clases les gusten más, sean menos abstractas, al final son más vinculadas a la realidad también mexicana. Vamos a ver qué podemos seguir haciendo de cosas de estas. Bueno, les mando un saludo, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense. Nos vemos el lunes.